Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, por este día hermoso, precioso, que Dios nos brinda, para que podamos disfrutar la vida. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. ¿Cómo se llama la página? Victoriosos en Cristo. Victoriosos en Cristo y el Ministerio Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, misericordioso, noble, sublime, no hay nadie como Él. Él es gran, poderoso. Hoy día vamos a hacer un pequeño estudio que Dios nos ha permitido dar. Estos estudios son con los que damos a los hermanos en las clases, pero el Señor me ha invitado también de darlo a través de las páginas, porque el Señor es bueno. Dios quiere saber que el pueblo de Dios tiene que ser sabio e inteligente. Por eso la ignorancia también es pecado. Bendecimos a todos los hermanos en Cristo, a los salvados, a los redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, al Todopoderoso, al Shaddai, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre Celestial. Amén, hermano. ¿Quieres saludar a mi hermana? Saludamos a todos los hermanos victoriosos en Cristo. Así es, amén. Especialmente a mi hermana que está allá con su familia. Perú. Le saludamos cariñosamente, que el Señor me la bendiga mucho. Y también saludamos al Ministerio Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor los siga levantando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo eso. Solo eso nomás. Amén. Hermano, vamos a orar para que el Señor nos dé la capacidad, la sabiduría, la inteligencia para hablar este estudio que el Señor nos ha dado para que el pueblo sepa qué es lo que significa el pecado. Porque todos hablamos del pecado, todos decimos qué es lo que es el pecado, aléjate del pecado, Dios odia al pecador. Pero ¿qué es lo que significa el pecado, hermano querido? Queremos darnos cuenta qué es lo que significa, qué es lo que trae, cuál es la consecuencia, el núcleo, la médula de la situación de la palabra pecado. Porque el Señor nos ha dado cuenta que todo el mundo habla del pecado, todo el mundo habla del pecador. Pero ¿qué es lo que es el pecado? Otros dicen que la rebelión contra el Señor, Adán y Eva pecaron. Sí, sabemos, pero ¿cuál es la médula? ¿Qué es lo que es el pecado? ¿Qué es lo que trae? ¿A quién le lleva la consecuencia? ¿A quién atrapa? La palabra pecado, hermanos queridos, es demasiado amplia. No solamente la palabra pecado tiene 6 letras, no solamente son 6 letras. El pecado es muy amplio. Hermanos, quiero que hay algo terrible. Terrible es no saber nada. Que Dios le bendiga, vamos a orar. Para que el Señor nos ayude. Para que el Señor nos ponga alerta. Amén, hermano. Padre Celestial, maravilloso los cielos, te damos gracias, sí, Señor amado, porque tú eres real y verdadero. Amén. No hay nadie como tú, Señor amado. Sí, Señor. Tú eres el Santo de Israel, el León de la tribu de Judá. Amén. Maravilloso Rey de los cielos, aleluya. Glorioso, santo y bendito, sí, Señor. Hoy nos postramos delante de ti, Señor amado, llevando esta carne, este cuerpo, arrastrándolo a tus pies, Señor, sí, amado. Amén. Es difícil, Señor, pero con tu ayuda es fácil. Amén. Con tu ayuda se puede. Amén. Con tu ayuda es lo mejor, Señor, sí, amado, Señor. Para atravesar este mundo pecaminoso, este mundo que arrastra, que este mundo atrae, que este mundo seduce, Señor, sí, amado, Señor, al pecado. Pero Padre Celestial, hoy estamos atentos para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, sí, para que tú nos guíes, para que tú alumbres con tu palabra nuestro Amén. Camino, Señor, Amén. Amado. Necesitamos despertar, Señor. Amén. Necesitamos despertar, Dios amado. La iglesia, sí, está dormida, la iglesia está adormitada, Señor amado. La iglesia está con anestesia, Señor amado, los cielos. Está con anestesia, Señor amado, los cielos, aleluya. Maravilloso, Señor amado. Despiértanos, Señor Amén. Amado. La iglesia camina en medio de la oscuridad con sus ojos vendados, sí, no tiene la luz de la palabra en su corazón para alumbrar el camino, Dios, sí, amado, Señor. Aleluya. Pero necesitamos que tu presencia, tu poder, tu gloria, tu reino, la Trinidad hermosa, preciosa,
que nos ayude a Amén. caminar este camino perfecto que Amén. fue pavimentado, que fue hecho por el sacrificio Así perfecto es, de amén, Jesucristo, su Hijo amado, que es mi Señor, Amén. que es mi Salvador. Amén. Oh maravilloso Dios amado, danos sabiduría e inteligencia para Sí, Señor. hablar esto, que es tu palabra, Señor. Sí, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria al Hijo Gloria al Señor. y gloria a su Santo Santo Espíritu. Espíritu. Amén, hermano. Hermano, que hoy día vamos a hablar una pequeña enseñanza sobre el pecado. Amén, hermano. La naturaleza del pecado. Hermanos queridos, la Biblia enseña que el pecado se manifiesta en tres formas generales. Hermano, no solamente usted peca, y listo, no. Tiene tres formas de raíces el pecado. Primero, el pecado como un acto o hecho. ¿Me va entendiendo? Segundo, el pecado como un pensamiento, intención o motivo. Tercero, el pecado como un estado o disposición. ¿Me va entendiendo, hermano? Aleluya. Bendito. La Biblia enseña que el pecado es una ofensa cometida contra tres personas. ¿Me va entendiendo, hermano? No solamente usted peca y listo, peca en sí mismo, claro, está bien, pero peca más con lo que alrededor suyo. El pecado, cuando usted peca, el pecado lleva consecuencias a donde usted vive y a los que le rodean. ¿Me va entendiendo? ¿Cómo podemos saberlo, hermano? Como David pecó, le llevó la consecuencia a su casa. A su casa le llevó la consecuencia del pecado cometido por David. Entonces, el pecado no solamente contra uno mismo, también contra lo que uno le rodea. ¿Me va entendiendo, querida persona? No solamente la palabra pecado ya 6 letras. No, es mucho más profundo la palabra pecado. La Biblia enseña que el pecado es una ofensa cometida contra tres personas. Primero, búsqueme Proverbios 8:36. Primero, contra el pecador mismo, con el que peca su cuerpo. Pablo dice que nosotros no tenemos que pecar porque el cuerpo ya no nos pertenece, porque es templo del Espíritu Santo. Perdón, ¿cuánto? Proverbios 8:36. ¿Me va entendiendo? El pecador peca con su cuerpo que ya no le pertenece, porque ya es templo del Espíritu Santo. Amén, léalo. Dice así: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Amén, contra sí Todos mismo. los que me aborrecen aman la muerte. ¿Me va entendiendo? Peca contra sí mismo. Segundo, contra la sociedad. Romanos 5:12. Hermano, o sea, hay muchos versículos que respaldan, pero por tiempo estamos leyendo uno solo por cada situación. Hermano. Segundo, peca contra la sociedad. Amén, hermano. No solamente peca contra sí mismo, también lleva la consecuencia alrededor donde vive. Amén. Romanos 5:12. Amén. Léalo. Dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Amén. y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, Amén. por cuanto no todos pecaron. ¿Ves? Entonces, cuando una iglesia, cuando un líder peca dentro de la iglesia, no solamente peca solamente en sí mismo, también lleva la consecuencia a la congregación, a la sociedad de la iglesia. ¿Me va entendiendo? No solamente peca con su cuerpo, no solamente lleva la consecuencia y peca contra la membresía de Dios. Por eso yo digo que es el santo, porque Dios es santo.
¿Me va entendiendo? La palabra pecado, no solamente que pecó el hermano, pecó el líder, sino lleva la consecuencia del pecado, arrastra a muchas personas. Tercero, contra Dios. 1 Corintios 8:12. ¿Me va entendiendo? Le voy a leer nuevamente. La Biblia enseña que el pecado es una ofensa cometida contra tres personas: contra a sí mismo, contra la sociedad y contra Dios, a Dios mismo. ¿Me va entendiendo? Entonces, no solamente el pecador, no solamente el pecador, el pecador que peca, sino dentro de la membresía hablamos también de un líder, un hermano, o un corista, o un predicador peca, lleva la consecuencia a la membresía, a la sociedad de la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado de caminar correctamente, de caminar, no perder el blanco perfecto que es Jesucristo, porque el único que nos puede ayudar es Jesús. No perder el blanco, no hundirse como Pablo sacó la vista de Jesús caminando sobre las aguas y empezó a hundirse. Muchas iglesias pecan y llevan el pecado de las consecuencias a la membresía. Amén. ¿Cuál es? 1 Corintios 8:12. ¿Me va entendiendo qué pasa? No solamente peca usted mismo, sino pega con tres personas: usted, contra la sociedad y contra Dios. ¿Me va entendiendo? Por eso tenemos que tener más cuidado, por eso tenemos que tener cuidado, caminar correctamente. ¿Por qué? Porque la causa de mi pecado arrastra a muchas personas, incluso a los de la iglesia de Dios también. Amén. Porque le robamos la bendición, estorbamos la bendición. Por eso tenemos que estar caminando correctamente, tenemos que estar poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo, en sus manos laceradas, en su espalda lacerada, en sus pies lacerados. Tenemos que ver lo que hizo Jesús por nosotros para no perder el blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Amén. ¿Me va entendiendo, querida persona? No es solamente el pecado contra uno mismo, sino contra tres personas: uno, la sociedad, y contra Dios mismo. ¿Me va entendiendo la situación, la forma del pecado? Hermanos queridos, el pecado es social, individual y religioso. Hermano, por eso en la iglesia nosotros nos tenemos que permitir que hermanos que estén en problemas, hermanos que estén en pecado, hermanos que estén en situaciones enredadas con el mundo y poniéndola a predicar, no podemos. ¿Por qué? Porque arrastran, traen la consecuencia de su pecado a la congregación. Por eso me gustaban los hermanos antiguos, esos pentecostales bien fervorosos, que decían: el púlpito es santo y nadie, ni un carnal, ni una persona que esté en pecado puede ponerse arriba del púlpito, porque el púlpito es santo. ¿Por qué? Porque una persona que esté en pecado no puede estar arriba de un púlpito. Amén. ¿Por qué? Porque transmite también de su pecado a la membresía. ¿Usted no sabía eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama transmisión de espíritu. Una transmisión de espíritu. ¿Me va entendiendo? El pecado se pega. ¿Y cómo se pega? En transmisión. Una persona que esté predicando y esté en pecado y pone las manos sobre los hermanos, le transmite el pecado que él lleva. Por eso, no solamente peca contra sí mismo, peca contra la sociedad de la iglesia y contra el Señor mismo. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, caminar correcto, íntegro y caminar mirando el blanco perfecto que es Jesucristo, mirando a cómo es el invisible, para no perder el blanco perfecto. Cuando uno peca contra otra persona, peca también contra Dios y la sociedad. La enseñanza bíblica es una única noción completa diferente del pecado. ¿Me va entendiendo, querida persona?
Por eso tenemos que tener cuidado, que muchas iglesias se han cerrado, muchas iglesias han quebrado, muchas iglesias se han dividido. ¿Por qué? Porque ponen pecadores en el púlpito. Así es, Señor. ¿Es verdad, hermano? Amén. ¿Tú crees que a Dios le vamos a meter el dedo a la boca? No, hermano. No, Él es santo, 1000 veces santo, infinitamente santo y poderosamente santo. Hermano, a Dios no podemos meter el dedo a la boca. Él sabe la condición, la situación de ese predicador, de ese líder. Por eso no pecamos cuando pecamos con 2 personas más, contra la sociedad o contra la sociedad de la iglesia y contra Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, cuidado. En el nombre poderoso de Jesucristo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado entra tan suavemente en la mente de la iglesia que la iglesia, cuando se da cuenta, es demasiado tarde. Amén. Hermano querido, la naturaleza del pecado, hermano, en sus varias manifestaciones es indicada por los términos hebreo y griego que se usan para describirla, hermanos queridos. Primero, errar el blanco. ¿Me va entendiendo? Es decir, no hacer o cumplir lo que a uno le corresponde. Dios nos dice que nos tenemos que pecar y pecamos. O pecamos porque nos gusta pecar. O vamos a una parte donde nos hacen pecar. ¿Me va entendiendo? Búscame el Salmo 51:4, hermano. ¿Me va entendiendo, hermano? Primero, errar el blanco. Es decir, no hacer o cumplir. Porque la palabra nos manda, dice, no pecarás. Y la Biblia nos manda, la palabra de Dios nos manda, no pecar. No hacer o cumplir lo que a uno le corresponde. Salmo 51:4, léalo. Amén. Dice, contra ti, Amén. contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo he hecho. Para que seas reconocido justo en tu palabra. A ver, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Amén. Eso es errar el blanco. No hice, ¿cómo dice? 4. Dice, sí, 4. sí, Contra ti y contra ti. Solo he pecado. Que significa que no hizo lo que Dios le mandaba a hacer. ¿Me han entendido? Segundo, al traspasar o cruzar un límite. Mateo 15:3. Hermanos, Dios, la palabra de Dios nos pone límite. Nos traza, como dice la gente por ahí, la gente del mundo, como la gente que de repente algunos cristianos lo usan, rayar la cancha. Así Dios nos raya la cancha para que no salgamos, para que no caigamos, para que no nos perdamos, para que no nos desviemos. La palabra nos raya, nos pone un límite. Amén, hermano. Traspasar o cruzar un límite señalado. Mateo 15:3. 15:3 dice. Amén. Respondiendo él, que es nuestro Señor Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice, Amén. ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Amén. Hay un límite. ¿Me ha entendido? Léalo o no. Dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento Amén. de Dios? Ahí. Quebrantáis los mandamientos de Dios. Que dice, Dios puso un límite y ellos lo cruzaron. ¿Me va entendiendo? Tercero, la perversión de lo que es recto. 1 Juan
5:17. Hermanos queridos, Dios nos hizo correcto en el principio y nos desviamos a través de la desviación de Adán y Eva. Y hoy el Señor viene a través de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos sana, nos restaura, nos limpia, nos santifica, nos saca de las tinieblas y nos pone a la luz admirable de su Hijo amado. Hermanos queridos, y después nos desviamos. Dentro de la iglesia, hermanos, hay hermanos que se desvían, hermanos que caminan con un pie adentro y con un pie afuera. Hermanos queridos, perfección de lo que es correcto. 1 Juan 5:17, léalo. 5:17, sí. Dice así. Dice, toda injusticia es pecado, pero han pecado... Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. 5:17. Sí. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. De muerte. Amén. Amén. 4. Desobedecer la voz de Dios. Romanos 5:19, hermano. ¿Cuánto? Romanos 5:19. Amén. ¿Me va a entender, hermano? Entonces, la palabra pecado es profunda, hermanos queridos. Solamente hay predicadores, hay gente que habla del pecado. El pecado es muy demasiado grande, hermano querido, la palabra pecado. Por eso algunas iglesias se caen, otras iglesias se desaparecen, otras iglesias se cierran, otras iglesias están muertas dentro de la misma congregación. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra pecado. Pecado es abundante, el pecado es grande, el pecado te envuelve y te ciega. Amén. Romanos 5:19. Desobedecer a una voz. Amén. Lea. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron destituidos. ¿De la gloria de Dios? Muchos hombres de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ven? Desobedecer a una voz. Amén, hermano. Y mucho más, hermanos queridos. El pecado es demasiado grande. Por eso tenemos que enseñarle a la Grey. Porque la Grey de Dios piensa que hay pecados sexuales. Eso no más conocen. Y desobediencia, rebelión. Pero el pecado es demasiado amplio, hermanos queridos. El origen del pecado, hermanos queridos. En el universo empezó con Satanás, el diablo, Lucifer. ¿Me van entendiendo? Segundo, en la raza humana empezó con Adán. Y en el individuo su origen comienza en el corazón. ¿Me van entendiendo, hermanos queridos? Las consecuencias del pecado, hermanos queridos, tenemos lleno de versículos bíblicos, hermanos, pero con el tiempo no da, pero lo voy a alumbrar para que usted lo pueda después anotarlo en su libreta de notas, o si quiere búsquelo en el Ministerio Padre, Hijo, Espíritu Santo en la página, o si no en YouTube. Para que vea que el pecado es grande, el pecado es horrible, el pecado cómo destruye la iglesia, el pecado cómo destruye, desmiembra, descuartiza la Grey de Dios. Amén. Amén. Porque cuando un líder peca, la consecuencia la lleva también la iglesia. Amén. Amén. La consecuencia del pecado. Por la contaminación, el hombre pierde la santidad. Y llega a ser inmundo. Salmo 58, del 3 al 5. ¿Me va entendiendo? Por el desorden, el hombre pierde la normalidad y conlleva a ser anormal. Romanos 8, 7. Por la parálisis, el hombre pierde el poder y llega a ser débil. Efesios 4, 18 y 19.
Por la esclavitud, la libertad. El hombre pierde la libertad y conlleva ser infeliz. Perdón, esclavo. Esclavo. Proverbio 5:22. Por la consecuencia del pecado, por la miseria, el hombre pierde la felicidad y llega a ser infeliz. Génesis 3:16-19. Por la culpabilidad, el hombre pierde la justicia y llega a ser culpable. Romanos 3:19. Por la muerte, el hombre pierde la vida y llega a ser muerto. Romanos 6:23. Me va entendiendo que el pecado, lo que nos hace perder el pecado, lo que nos hace alejarnos de Dios, el pecado. ¿Me va entendiendo? El pecado es demasiado grande, hermano. No solamente el pecado sexual, el pecado de la arrogancia, sino el pecado en sí. La médula del pecado conlleva todo esto. Hermanos queridos, vamos a hablar de la contaminación. Salmo 38:5 dice, la contaminación del cuerpo, la contaminación del hablar, la contaminación de la carne y del espíritu, la contaminación de la mente y de la conciencia. ¿Me va entendiendo, hermano? Me va siguiendo que el pecado no solamente es la palabra 6 letras. El pecado es mucho más adentro, es más profundo. Aquí usted está conociendo ¿cómo se llama? Las garras del pecado, porque tiene muchas garras el pecado. Bien. Tiene muchas manos el pecado. El pecado es demasiado fuerte, hermano. Pero con Cristo, como dice Juan, hijitos míos, abogados tenemos en los cielos. Jesucristo es el justo. Amén. Amén. Sigamos. El desorden. El desorden de la mente, del entendimiento, contra la naturaleza, contra la corrupción propia, falta de cariño natural, juicio moral pervertido, valuación errónea, la parálisis espiritual y moral. Perdieron el sentido de la conciencia cauterizada, ciego sin saberlos, endurecido por el pecado. Vamos a ver la consecuencia, la esclavitud, detenido con cuerdas de pecado, siervo del pecado, siervo, esclavo del pecado, siervo y esclavo del pecado también, sin poder hacer lo bueno. ¿Me va a entender la persona? El pecado ahora usted está conociendo la malla, la red del pecado. No solamente la palabra pecado, no. Usted ahora está conociendo la malla, la red del pecado, con que te atrapa, con que te atrae, con esta situación, hermano querido, que el pecado atrapa a las personas. Y más a los que están en la iglesia de Jesucristo. Amén. La miseria, mal físico y temporal, privado del bien, falta de paz y descanso, la tristeza aún en la risa. ¿Me va a entender, hermana querida? Amén. ¿Ve que el pecado conlleva muchas cosas? No solamente pecar, otros pecan porque quieren pecar. Yo conozco hermanos que pecaron en la iglesia donde estábamos. Y la iglesia desapareció. La iglesia se cerró. ¿Por qué? Porque uno pecó y llevó la consecuencia a toda la membresía. ¿Me va entendiendo? No solamente que el pecado
de un solo hombre, peca contra la sociedad de la iglesia y contra Dios y contra él mismo. Eso se llama la consecuencia del pecado. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. ¿Me va entendiendo, querida persona? No es solamente la palabra pecado. La palabra pecado es una naturaleza del maligno que insertó aquí en la tierra a través de Adán y Eva. Pero tenemos el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Dios vivo, el santo, el que está sentado a la diestra del Padre Celestial. Ese es nuestro galardón. Amén. Esa es nuestra esperanza. Como dije hace poquito, que el que haya pecado, abogado, tenemos en el cielo a Jesús, amén, a Jesucristo de Nazaret, el justo. Hermano, si hemos pecado, si hemos caído en falta, volvámonos a estar a los pies de Jesús. Volvámonos a estar ahí orando, pidiendo misericordia y perdón por nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro pecado arrastra y conlleva a los demás. ¿Me va entendiendo? Sí, Señor. Como le pasó a David. David pecó y llevó la consecuencia a sus hijos. Como la contradicción de Coré. Coré también pecó y llevó a toda su tribu a ser desaparecida. Así como el pecado de Ananías y conllevó a pecar también a Zafira. ¿Ves? Que da el pecado, da consecuencias para los demás. Por eso nosotros tenemos que caminar correcto, íntegro, leal, fiel, digno de quien nos llamó. Líderes, pastores, profetas, evangelistas. Les recomiendo que le pidan al Señor Jesucristo de Nazaret, con la ayuda del Santo Espíritu, que nos abran los ojos para a quien pone predicar ahí en el púlpito. Porque el que predica en pecado en el púlpito también transmite a la membresía, así es, Señor. Transmite del pecado que tiene, también le transmite a la membresía. Y la membresía empieza a caer, a debilitarse y estar enredado en el pecado. Así es, amén. Nosotros lo hemos visto, hermano. Amén. Nosotros lo hemos observado. No hablamos cosas que no ha sucedido. Lo hemos visto, hermano. Hermanos que vienen de otro lado y son pecadores y vienen a predicar, y quizás en el Santo de Israel, y empiezan a predicar y el Espíritu Santo nos discierne que son pecadores y son rebeldes, y empiezan a predicar y empiezan a llamar, hacen el llamado y le ponen las manos sobre sus cabezas y empiezan a orar, y sus hermanos se empiezan a enfermar, empiezan a caerse, empiezan a salir para afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el predicador no andaba con Dios. Andaba con su pecado y lo transmitió a través de la imposición de manos. Por eso Pablo dice, no poner las manos por ligereza. ¿Me va entendiendo, querida persona? El pecado tiene muchas mañas, hermanos queridos, y los pastores de hoy día están ciegos. Los pastores están, no sé qué les pasó a los líderes. Yo conozco a estos pastores ancianos, hermanos queridos, que cuando uno estaba en pecado, lo apuntaban y decían, arrepiéntete. Si no te arrepientes, la muerte vendrá sobre ti. Y uno temeroso se arrodillaba pidiéndole perdón al Señor. Ahora no. Esos ancianos, esos hermanos maduros en la palabra, maduros en el espíritu, están desaparecidos. No están en la iglesia de Dios ahora. No sé, nos equivocamos de iglesia, no tenemos idea, porque la palabra de Dios dice que le entrega dones a la iglesia.
discernimiento de espíritu. ¿Dónde está el discernimiento de espíritu? No, los hermanos no confunden, dicen que el discernimiento de espíritu es ver a los demoniados. No, hermanos queridos. Hay espíritus satánicos diabólicos que ni siquiera se ven que son endemoniados, que quieren ver la parte física, así todo temblando, echando espumarajo. No es ese tiempo ya los demonios ya ejercieron otro trabajo, hermanos. Los endemoniados, ¿saben dónde están? Están en el Senado. Los endemoniados, ¿dónde están? Están en la élite, hermanos queridos. Esos son los endemoniados. ¿Por qué? Porque su mente es satánica, diabólica, y quieren matar, destruir a la sociedad. Amén. Ahora los endemoniados ejercen política. ¿Me va entendiendo? Y usted lo ve normal, de técnico, corbata, y culto, bien enseñado. Y usted dice, no, ese no es endemoniado. Sí, ese es un endemoniado. ¿Por qué? Porque el diablo le tomó la mente, le tomó el corazón, y hace leyes inmorales, leyes que se alejan de la voluntad de Dios. Amén. Ahí, esos son endemoniados. Ahora los demonios no son como antes, que tiran espumarajo, caen al suelo, se tiran al agua, se tiran al fuego, como decía cuando se presentó este hombre, el padre del endemoniado ante Jesús. No, ahora los demoniados son billonarios, tienen recursos económicos terriblemente poderosos para destruir un país. Sí, Señor, así es, amén. ¿Me va entendiendo? Ahora, hermanos, ¿dónde quedaron esos hermanos que tienen discernimiento de espíritu? La palabra profética en sus labios para desarraigar y destruir toda artimaña de las tinieblas. Se han desaparecido de la iglesia, hermano. Por eso, hemos pecado delante del Dios Todopoderoso. Amén. Hemos pecado, hermano, amén, de ignorancia. Amén. Hemos pecado físicamente. Hemos pecado orgullosamente. Amén. Hemos pecado por rebeldía delante de Dios, por no escuchar la voz de Dios. Amén. Sí, hermanos queridos, esto se venía a venir, hermanos queridos. A nosotros el Señor nos mostró esta situación hace años atrás, hermanos queridos. Años atrás. Eso está puesto en el Twitter, en puras pequeñas profecías. Los gobiernos van a querer, hacinar a la sociedad, y a la iglesia van a querer cerrarla. Amén. Hace 4 años atrás, 5 años atrás, el Señor nos dijo eso. Y está escrito ahí en Twitter, si lo quiere buscarlo. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios. Y le pedimos al Dios Todopoderoso que nos aleje del pecado. Porque el pecado trae consecuencias incluso para nuestro país. Amén. La iglesia de hoy ha pecado. Amén. Ahora, que no vengan a saltar y danzar, no, hemos pecado. Y que vengan así, no, hermano, aquí, no, hemos pecado. Yo y toda la iglesia de Jesucristo hemos pecado ante los ojos de Dios. Amén. Y hoy nos arrepentimos. Amén, Señor, sí, Señor. De todo lo que ha pasado hoy aquí en Chile. Todo lo que ha pasado aquí en Chile es por la causa y la situación de la iglesia. Amén. Aquí no venga a venir para acá a danzar. No, hermano. Nosotros nos vivimos por emociones. Nos vivimos por emociones y por sentimientos. Vivimos por convicción en su palabra. Amén. Hermanos queridos, que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Que Dios te proteja. Y nos estaremos viendo hasta el lunes, ¿cierto? Sí, el lunes. El lunes aquí, hermano querido. Y hoy día a las 5:30 empieza el estudio, hermano querido, y los que están conectados pueden venir. Amén, hermano. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide. ¿Se quiere despedir, hermano? Sí. Despídase. Sí. Que el Señor los bendiga. Gracias por poder vernos. Quiero despedirme de toda la iglesia del mundo entero, Sudamérica y todo, especialmente de Perú también. Y el hermano de Argentina. Chile, Argentina. El hermano, que Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho a todos. Amén. Y será, como dijo mi esposo, hasta el lunes. Gracias.
Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Amén, hermano. Que Dios le bendiga mucho. Bendiciones.